Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con don Fernando Carrión, analista en temas de seguridad, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y bueno, en realidad las cifras, los números nos dejan con mucho temor de lo que puede venir, de cómo esta situación se va a abordar, porque la crisis no solamente en nuestro país se da en temas de seguridad, sino también en el tema económico. Y bueno, parece que eso es lo que va a abordar primero el presidente electo ya posesionado, Daniel Noboa, el tema de la economía para poder afrontar las distintas crisis, pero la seguridad quizás es el tema que más preocupa a los ecuatorianos, Fernando, y en ese sentido, bueno, ¿qué debería ser a su criterio el presidente Noboa desde el día uno, desde hoy que ya asumió la presidencia para luchar contra la inseguridad, para que este problema no se siga agravando, como hemos visto que se ha deteriorado de una manera impresionante? Bienvenido nuevamente, Fernando. No, muchísimas gracias, Verónica. Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia que tienen. Sin duda, a mi manera de ver, el principal problema del Ecuador es de la violencia, no solo por los datos que ustedes acaban de decir. De acuerdo a mis estudios, yo estimo que este año terminará con una tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual le pondrá en un nada honroso primer lugar de América Latina, por encima de Venezuela incluso. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto muy fuerte en la economía, quizás bajo tres expresiones. Uno, el propio presupuesto del Estado, que tiene que destinar la seguridad y no a lo que debería ser como educación, salud, infraestructura, etcétera. En Sí, segundo claro. lugar, también en términos de el impacto en la economía, los costos de la violencia se estiman más o menos en 2.600 millones de dólares, que eso es una contracción de la economía o es una expresión, si se quiere, en la inflación. Y en tercer lugar, que probablemente es la cosa que por lo menos a mí más me preocupa, es que el lavado en el Ecuador es de 3.500 millones de dólares y eso se lava principalmente en el mercado, se lava en las empresas privadas legales, lo cual me da la impresión que ya está haciendo este dinero una condición estructural de la economía. Si nosotros vemos que estos 3.500 son más o menos un 3.2, 3.4%, si se contrae eso, se contrae toda la economía nacional. Yo estoy muy preocupado con esto y sobre todo con las dos únicas señales que nos ha dado el presidente desde el día de ayer. La una es que ha fusionado dentro del Ministerio de Gobierno las dos funciones principales, la una la política y la otra la seguridad. Y si eso ocurre, como ya está decidido, pues el tema de la política será prioritario y el tema de la seguridad pasará a un segundo plano, como ya pasó en el régimen de Lenín Moreno. Y la otra señal que nos acaba de dar es el nombramiento del ministro de Defensa, Defensa. una persona que da la impresión que no tiene conocimiento sobre el tema de la defensa, el tema de las Fuerzas Armadas, porque sus capacidades, sus actividades que ha venido desarrollando no son en ese ámbito. De tal manera que por lo menos estas dos señales a mí no me parecen las más adecuadas. Bueno, esas son las señales que ha dado. Ahora también se ha referido a un plan Fénix y a construir cárceles Barcaza, pero tampoco se han trascendido mayores detalles sobre lo que va a ser en este famoso plan Fénix. ¿Cómo lo ve usted, Fernando? ¿Y qué debería ser en realidad? Porque bueno, todavía no tenemos mucha información como para analizar lo que va a ser, pero sí podemos decir esto es lo que está pasando y esto es lo que podría o debería ser. A ver, en la campaña electoral él nos ofreció, yo diría, básicamente tres elementos para reducir la violencia. Uno es generar empleo, mejorar la economía, y sin duda que eso va a ayudar, pero eso va dirigido principalmente a un tipo de violencia que es la violencia común. Por ejemplo, eso frente al narcotráfico, frente a la violencia discriminatoria, frente a la violencia política, tiene muy poco que ver. Sí tiene mucho que ver con la violencia común.
Ujú. La segunda cosa, el plan, las barcazas. Yo creo que sea las barcazas o cualquier otra alternativa, hay que construir nuevas cárceles y hay que construir cárceles, por un lado, para que se descomprima, sobre todo una, que es la más complicada, que es la penitenciaría del litoral, donde está recluido casi la tercera parte de las personas privadas de la libertad y que el sistema que se tiene desde el año 2016 de clasificar a las personas privadas de la libertad ha sido más la afinidad con sus grupos que por tipos penales. Entonces ahí se necesita una cárcel para que se descomprima principalmente esta y se reubique a las personas en función de los tipos penales, y para eso necesitamos infraestructura. Por eso digo, pueden ser las barcazas, que eso es lo que nos ofreció. No lo veo muy fácil en corto plazo. En la construcción de una nueva cárcel, pues veamos, se hablaba también en la Amazonía. Entonces, esa es una segunda señal. Y la tercera es esto del plan Fénix, que hasta ahora yo no entiendo muy bien. Me da la impresión que ahí hay una incorporación de la tecnología, que me parece que eso es fundamental, pero a mí me parece que lo que habría que hacer en términos de la incorporación de la tecnología es modernizar el ECU 911, que desgraciadamente ya está con una tecnología obsoleta y sin duda ha sido uno de los instrumentos técnicos más importantes para el control de la violencia, pero que hoy día está absolutamente obsoleto. Así es. Bueno, eso por un lado. Ahora del tema que usted mencionaba, quizás no hay mucho tiempo, por ejemplo, construir nuevas cárceles tomaría mucho más de 18 meses planificarlas y demás, pero a corto plazo, ¿qué podría hacer el nuevo presidente? No, yo le veo ya muy complicado porque a mi manera de ver una de las cosas principales es definir un marco institucional, es decir, quién va a hacer la política. Y aquí se diluye un poco eso de quién va a hacer la política porque ya son distintas funciones y competencias que caen dentro de un mismo ministerio y eso le baja de perfil, le baja de la jerarquía, y eso hace que sea una más de esas actividades. Entonces, el quién, yo creo que se diluye. A mí me parece que lo lógico era que siga el Ministerio del Interior y que ese Ministerio del Interior construya un sistema nacional de seguridad donde estén los municipios, las cámaras de la producción, las universidades, el sistema de transporte, etcétera, etcétera. Pero ahora me parece que eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque el Ministerio de la Política lo que va a hacer es política con esas instituciones si es que les añade. Porque el Ministerio de la Política nosotros sabemos que principalmente trabaja con la Asamblea, con los partidos políticos y con la ciudadanía. Y si a eso le sumamos, que ya creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a esta condición parca que tiene el presidente. Por ejemplo, el discurso de ayer nos llegó a 8 minutos, y ahí no nos dijo pues prácticamente nada de qué es lo que va a hacer con el tema de seguridad. Entonces, yo creo que ahí también tiene que haber la incorporación, por ejemplo, del Ministerio o de la Secretaría de Comunicación, tiene que estar la Cancillería, tiene que estar el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, porque todos ellos tienen ahora mucho que ver con la violencia. Antes, y me refiero al siglo pasado, los temas de violencia eran asumidos básicamente por tres instituciones: policía, justicia y cárcel. Hoy día eso es impensable. Hoy día tiene que ser varios ministerios, varias funciones. Por ejemplo, la Asamblea, por ejemplo, el sistema judicial, el nivel de impunidad es altísimo. Y entonces, ese conjunto de cosas deberían estar pues manejadas en esta instancia. Bueno, es bastante compleja la situación en la que asume el nuevo presidente Daniel Noboa. Estamos amigos con Fernando Carreón, analista en temas de seguridad académico. Son las 7:32 de la mañana y sin duda el tema de seguridad es lo que más preocupa a los ecuatorianos. Ahora, viendo las cifras desde 2021 hasta 2023, Fernando, hay un deterioro que realmente es escalofriante, son números que espeluznan y la pregunta es cómo evitar que se siga deteriorando esta situación. Parece que que las bandas, además de tener tomadas las cárceles del país, tienen tomadas las ciudades, por ejemplo, Guayaquil y Durán, que estén dentro del top 10 de las ciudades más violentas del mundo, de América Latina. Sí nos da que pensar de cómo tenemos que manejar esto, porque sin duda esta situación se salió de las manos y cómo poder recuperarla, qué hacer con estas bandas de narcotraficantes, del crimen organizado que van permeando ya en la sociedad. A ver, según los datos, en el 2017 la tasa de homicidios que nosotros teníamos era 5,6 homicidios por 100.000 habitantes. Si los datos que tengo y el cálculo que hice es correcto,
este año terminaríamos con 45. Eso significa que en 6 años hemos multiplicado por 9, Verónica. Hemos multiplicado por 9. Yo creo que si el presidente Noboa simplemente logra detener esta tendencia, ya sería mucho. Si logra reducir, ya sería fantástico. Pero tal como están las cosas, yo veo que francamente eso no puede, no va a ser por las señales que hemos recibido hasta ahora. La segunda cosa, el tema de los territorios. Es absolutamente cierto que no es homogénea la violencia en el país. Tan es así que hay 7 provincias que son las más complicadas y más o menos 32, 33 cantones que tienen muchísimos problemas. Por eso es que tienen que entrar los municipios, porque los municipios asumen la responsabilidad del tipo de violencia que existe en cada una de estas ciudades. Por poner un ejemplo, el caso de Durán, que es un cantón que yo ya no sé qué se puede hacer ahí, porque, por ejemplo, gana el actual alcalde, gana las elecciones, va a posesionarse, vive un atentado, le matan a los 3 guardias, por suerte a él no le ocurre nada, pero empezó a trabajar desde fuera del país por las amenazas que tenía. Claro, y él no Ya puede ir volvió un por... día a la alcaldía, ¿no? Porque No está puede, no organizado. puede. Las sesiones del consejo no son físicas. Le matan a un concejal, le matan a 2 altos funcionarios, le secuestran a una exalcaldesa. Las tasas de homicidios en ese cantón es brutal. Y eso pasa en Esmeraldas, en San Lorenzo, Mataje, en Manta, en Portoviejo, etcétera. Son como 30 y tantos. Frente a esa territorialización de la violencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque no solo que se debe plantear una política para el Ecuador, sino políticas para lugares específicos, porque hay violencia específica. Claro. Y ahí tienen que entrar los municipios, tienen que entrar las provincias, porque eso es así. Y a mí me parece que frente a eso tampoco hemos escuchado absolutamente nada. Yo estoy preocupado con una cosa como esas. Ahora también allí, ¿qué papel debería jugar, Fernando, a su criterio, las Fuerzas Armadas? Porque lo que vimos del gobierno de Lazo fue declaratorias constantes de estados de excepción. Quizás, bueno, sirvieron un momento para los anuncios, sirvieron un momento para calmar las aguas, pero eso no ha resuelto el problema. Y en cantones como estos, ¿cree que debería actuarse con las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay que hacer una actuación utilizando el conjunto de la institucionalidad pública y privada que tiene el país. A ver, Verónica, nosotros siempre hablamos de la cooperación público-privada, pero solo hablamos en el ámbito de la economía. ¿Por qué no hablamos en el ámbito de la seguridad? Y aquí le pongo algunos datos. Son 60.000 policías públicos, 60.000, más 120.000 guardias privados, ya tenemos 180, más 40.000, un poquito menos de 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Pues ya estamos en 220. A eso hay que sumar las policías de tránsito, las policías de migración, las policías de aduana. Con eso llegamos a 300.000. Pero no hay ninguna visión de coordinación, porque aquí son coordinaciones interinstitucionales. Probablemente en algunos casos habrá que hacer reformas jurídicas para que la eficiencia sea mayor. Pero ¿por qué no se plantea eso? ¿Por qué no se asume eso? Si nosotros en vez de tener 60.000 policías vamos a tener 300.000, o sea, 5 veces más, pues la cosa sería muy distinta, pero no veo ese tipo de iniciativas. O, por ejemplo, con las cámaras de la producción, los empresarios están gastando mucho dinero en seguridad. Así es. ¿Por qué no hacer que esa seguridad que ellos están gastando se haga mucho más racionalmente con una política general de cooperación público-privada? Pues yo no veo iniciativas de ese tipo. Bueno, los planteamientos están, y es verdad lo que usted menciona, Fernando, porque ayer justamente conversamos con Felipe Rivadeneira de FedExport y nos comentaba de esta grave situación que se está afrontando y los millones de dólares que gastan día a día por blindarse en temas de seguridad, porque son asaltados sus camiones, porque se les dificulta mucho poder trasladar las mercancías, en fin, tantas cosas que han ido viviendo y que sí, han hecho inversiones grandes, cada vez la situación se les complica y esta es una opción que se podría dar, ¿no? Siempre ese apoyo para poder salir adelante de esta crisis tan profunda en la que estamos en temas de seguridad. Amigos, son las 7:38, conversamos con Fernando Carón, analista en temas de seguridad. Hablamos de, bueno, de los retos del nuevo gobierno en temas de seguridad, como nos ha comentado Fernando, son enormes. No se ve todavía un plan claro como para analizarlo,
pero bueno, hay mucha expectativa de la ciudadanía. Ayer el gobierno del nuevo gobierno asumió con bueno, un entusiasmo de la ciudadanía, de que pueda haber un cambio, de que pueda haber alguna esperanza. ¿Usted tiene esperanza, Fernando, de que esta situación al menos mejore un poquito o por lo menos se frene con la tendencia negativa en la que hemos estado? Bueno, eso es lo que yo estoy sosteniendo. Si logra sostener, que sería una cosa durísima lo que digo, que en el año 2024 sigamos teniendo 45 homicidios por 100.000 habitantes, ya será un éxito. Pero ustedes se imaginan lo que significa tener una tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes. Son 7.500 personas que fallecen, que son asesinadas. El impacto en la economía, impacto en la sociedad, impacto en la cultura, impacto en las ciudades. O sea, es brutal, es brutal. Yo creo que hoy día, por ejemplo, se necesita yo creo que una buena política de seguridad es una buena política económica, como también creo que una buena política económica es una buena política de seguridad. Y entonces aquí tienen que trabajar equipos. No se trata de reducir las competencias, de reducir las instituciones, los ministerios. Lo que se trata más bien es de ampliar la capacidad de actuación de la sociedad y del Estado para que la violencia baje. Ya les digo, si logra sostener sería brutal, porque solo desde el 2017 para acá ha habido un incremento de 9 veces. Somos el país del mundo que ha tenido la tendencia alcista más grande de todo el mundo, de todo el mundo. Y eso no puede seguir así. Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, y tuve la oportunidad de ver unas hace un momento, la semana pasada, y la demanda de seguridad de la población es del 55%. Conversaba Así. con la directora de esta empresa y me dijo, en toda la historia que he hecho encuestas, no ha habido un tema que logre pasar el 50%. Pues la violencia pasó. Y yo Wow. creo que si no se atiende eso, pues estamos liquidados. Así es, hay que hacer algo porque realmente las cifras duelen, Fernando. Gracias por estar con nosotros, Fernando Carrión, académico, analista en temas de seguridad, por analizar estos retos para el nuevo gobierno en el tema de seguridad.